Responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. Si te interesa, quédate que este video es para ti. El video del día de hoy está inspirado por Richard Correa, que en un comentario en mi canal de YouTube me pidió que explicara la responsabilidad civil contractual y extracontractual dando ejemplos del Perú. Como muchos sabrán, estudio en México y por ende a mí me toca conocer de las leyes mexicanas. Pero aún así traigo este video para ustedes, comentándoles que para el video del día de hoy estaré comparando el Código Civil de Perú y el Código Civil Federal de México para, en un trabajo de derecho comparado, llegar a ver cómo Perú concibe a la responsabilidad civil contractual y extracontractual y ver cómo México concibe las mismas responsabilidades. Y espero sea un video entretenido, fructífero y que sea digno de compartir. Una vez explicado eso, entramos de lleno en materia. Antes de pasar a la legislación peruana o a la legislación mexicana, habría que entender algunos aspectos teóricos. No puede haber responsabilidad si no había obligación. ¿Y cuáles son las fuentes de las obligaciones? Hay 6 fuentes de las obligaciones. Las obligaciones pueden nacer o estar a partir de la voluntad, por la ley, los delitos, faltas, hechos u omisiones que dañen a los demás y que requieran indemnización. Una vez que entendemos que hay 6 fuentes de las obligaciones, vamos a ver en dónde podría encuadrar alguna responsabilidad cuando se incumple esta obligación. La primera fuente de las obligaciones es la voluntad. Y aquí hay que hablar de otro principio muy importante en el derecho, que es el pactus sunt servanda, o en español, el acuerdo y voluntad de las partes, que de manera coloquial se conoce como los contratos. Así es, el pactus sunt servanda no es otra cosa que los contratos. Y entonces, una fuente de las obligaciones serían los contratos. ¿Y qué pasa si se rompe un contrato? Es cuando habría una responsabilidad civil contractual. ¿Por qué? Porque si tú firmas un contrato con tu primo Juanito y tú decides no cumplir el contrato o no fue por tu culpa que no lo cumpliste, pues vas a tener responsabilidad porque tenías la obligación de cumplir ese contrato. ¿Y por qué tenías la obligación de cumplir ese contrato? Porque tú, a través de tu voluntad, habías acordado obligarte con Juanito a hacer o no hacer o dar lo que en ese contrato pidieron. Entonces, aquí está en lo teórico la responsabilidad civil contractual. Ahora sí, pasemos a la segunda fuente de las obligaciones, que sería la ley. En la ley, tanto en la peruana como en la mexicana, te dice que tú eres responsable de hechos que hayan causado un daño a los demás. Y no porque tú hayas tenido un contrato y lo hayas incumplido. No, tienes esa responsabilidad porque o tú estabas haciendo una actividad peligrosa o tú eras dueño de un objeto peligroso. ¿Ok? Cuando estás en el caso de que tú eras dueño de un objeto peligroso, en México lo concebimos como una responsabilidad civil objetiva. Y aquí les pregunto y les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si tú tienes un perro, pero lo entrenaste para pelearse y tú divertirte con las pelas de perros? Que bueno, podría ser éticamente algo malo, pero no vamos a calificarlo ahorita si es bueno o malo. Tú tienes a tu perro y algún día decides sacarlo a pasear, pero no le pusiste a bozar. Entonces se te escapa y va y muerde a una persona. La persona se le infecta el pie y se lo tienen que amputar.
¿Crees que estás obligado a responder por ese hecho dañoso que le causaste a la persona que le amputaron el pie? Claro que sí, pero tú ¿por qué tienes que responder? Porque tu perro, que en el derecho es considerado como un objeto, dañó a alguien más y no necesariamente tenías o estabas en un contrato, ¿verdad? Es ahí en donde se configura la responsabilidad civil extracontractual. Y aquí hay algo importante. Si nos vamos a la tercera fuente de las obligaciones, sería los delitos. Y los delitos están regulados no por la materia civil, sino por la materia penal. Pero como no vamos a hablar de la materia penal en este video, me voy a limitar a solo la primera y la segunda fuente de las obligaciones en materia civil, que es o los contratos o la responsabilidad civil extracontractual. Una vez explicado todo este rollo, ahora sí vayamos a ver cómo concibe el derecho peruano y el derecho mexicano estas responsabilidades. Como ya les decía, y ojalá esto se les quede grabados después de este video, una de las fuentes de las obligaciones es la voluntad. Ok, en México los contratos o la voluntad se expresa en los convenios o en los contratos. Que esta diferenciación que se hace en el ámbito federal en México termina por ser un poco vaga, porque al final del día la mayoría le vamos a llamar contratos. Aquí les pongo. Artículo 1792 del Código Civil Federal Mexicano. El convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Aquí solo habla de las obligaciones y nos dice en el 1793 que los convenios que producen obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Entonces, si solo estás hablando de obligaciones, es un convenio. Y si hablas de obligaciones y de derechos, entonces es un contrato. Les digo que es una diferenciación un poco vaga, un poco tonta. ¿Y por qué se los digo? ¿Se acuerdan que les dije que este iba a ser un video de derecho comparado? ¿Cómo concibe la legislación peruana a los contratos o la voluntad? Bueno, ellos en su Código Civil, en el artículo 1350, aquí he de decir que creo que este es el Código Civil Federal peruano. Corríjanme los que son de Perú si estoy bien o mal. Yo lo encontré en internet y de cualquier manera voy a dejar la liga de donde lo encontré. Ok, en el derecho civil peruano, artículo 1351, dice que el contrato es el acuerdo de dos o más personas, de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. ¿Qué es lo que notan entre el Código Civil Federal Mexicano y el Código Civil Peruano? También tienen los mismos verbos: crear, regular, modificar o extinguir. En México hablamos de derechos y obligaciones para los contratos y en Perú hablan de una relación jurídica patrimonial. Ese es el primer punto que diferencia el derecho peruano y el derecho mexicano. En México lo concebimos como obligaciones y derechos, y en Perú hablan de relación jurídica patrimonial, y una relación jurídica tiene que haber dos o más partes. Acá en México también tiene que haber un acuerdo entre dos o más partes. En ese sentido, entendemos que el contrato es la voluntad de dos o más partes para crear, regular, extinguir o transferir una relación jurídica patrimonial o extinguir derechos y obligaciones. Ok, entonces, artículo 1351 en Perú y artículo 1792 y 1793 en México. Una vez que entendemos que te puedes obligar a través de los contratos, es donde ya se podrán pactar cuáles son las responsabilidades. En México, por ejemplo, te da la oportunidad de establecer una pena convencional. Es decir, en caso de que una de las partes no cumpla con lo que se obligaron a pactar, le podrás poner una cantidad que tú quieras, que no sobrepase el valor principal del negocio, para que si lo rompe te pague esa pena convencional.
o si no pactaron una pena convencional, van a los tribunales que les competen y el juez dictará sentencia y lo obligará a responder por ese incumplimiento de su obligación. En Perú también debería de existir, estos les soy sinceros, ya no chequé cuál sería la sanción de no incumplir, de incumplir en algún contrato, pero lo más lógico es que si no cumplen un contrato en Perú, también van a los tribunales a que el juez dicte sentencia. No estoy seguro lo de la pena convencional en Perú, pero pues eso se los dejo de tarea. Ahora bien, la responsabilidad civil extracontractual. Como les comentaba, la segunda fuente de las obligaciones es exactamente la ley. ¿Y la ley qué nos dice? Ahora vayamos a Perú primeramente. Perú, artículo 1969. Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Ok, aquí ya nos introduce otros dos conceptos, el dolo o la culpa. Tú puedes no celebrar un contrato con las personas e ir a golpearlas. Tú puedes ir a golpear a una persona y tú tienes que responder. Y ese es un dolo, porque tú tenías la intención. El dolo es tener la intención de dañar a alguien más. Si tú ibas corriendo porque tenías que alcanzar el camión y en eso golpeaste a alguien porque se te atravesó, pues tú no tenías la intención de golpearlo, pero aún así lo golpeaste. Entonces ahí no es dolo, pero sí culpa. Ok, no lo querías golpear, pero al final del día tienes que responderle. Entonces, el que por dolo o culpa cause un daño a otro está obligado a indemnizarlo. ¿Pero qué es la indemnización? Bueno, es reparar el daño que causaste. Y al menos que puedas hacer que las cosas que regresen a su estado original. Es decir, si le tumbas una maqueta a un niño y se puede reconstruir la maqueta, podrás reparar la maqueta y llevarlo al estado original. O casi siempre las indemnizaciones se hacen con un valor pecuniario, es decir, con dinero. Y en México básicamente tenemos la misma responsabilidad. La responsabilidad civil extracontractual la regula el artículo 1913, que también nos habla de que el por dolo o culpa dañe a una persona tendrá que indemnizarla, y aquí nos pone, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Es decir, pongamos otra vez el ejemplo de que voy corriendo y golpeo a alguien, pero si yo golpease a alguien porque él se me puso de frente con toda la intención de que yo lo dañara, pues ok, yo podría haberlo golpeado, ok, yo tengo la responsabilidad, pero si fue culpa del que golpeé que lo haya golpeado, entonces esa responsabilidad se me anularía. Y también hay supuestos de exclusión, que sería cuando el hecho lesivo se produce por culpa del perjudicado. El 2 es cuando se produce por caso fortuito o fuerza mayor. Y aquí el caso fortuito es un hecho impredecible e irresistible, como un temblor, como un tsunami, como el coronavirus, por ejemplo. Eso fue un hecho imprevisible e irresistible. Y la fuerza mayor es un hecho predecible pero irresistible. Y el tercero en México, para excluirte de esta responsabilidad civil extracontractual, sería cuando es el resultado del acto de un tercero. Ahora vayamos al Código Civil de Perú y nos tenemos que ir al artículo 1971, que nos dice de la inexistencia de la responsabilidad. También son 3 supuestos. El primero es en el ejercicio regular de un derecho. El segundo es en legítima defensa de la propia persona o de otra en salvaguarda de un bien propio o ajeno. Y el número 3 es en la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la remoción de un peligro inminente, producidos en estado de necesidad
que no exceda lo indispensable para conjurar el peligro y siempre que haya notoria diferencia entre el bien sacrificado y el bien salvado. La prueba de la pérdida, destrucción o deterioro del bien es de cargo deliberado del peligro. Y el artículo 1972 del Código Civil de Perú nos habla de que en los casos del artículo 1970, que es el que dice que aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Bueno, dice que en ese punto no está obligado a la reparación siempre y cuando sea consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor, que ya explicaba, y de hecho determinante de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño. Aquí hay algo que tener muy claro. Para el derecho civil mexicano, nosotros en el artículo 1916 del Código Civil Federal, me parece, te habla de la exclusión de responsabilidad civil objetiva. Mientras que estos mismos elementos están todos contemplados en el artículo 1972 del Código Civil de Perú. Pero lo que sí se me hizo interesante en este análisis de derecho comparado entre Perú y México es que en el artículo 1971 del Código Civil de Perú nos habla en el segundo y en el tercer punto acerca de la legítima defensa y en el tercero acerca del estado de necesidad. Y estos excluyentes de responsabilidad yo en México no los había escuchado en el ámbito civil. Yo los he estudiado, pero en el ámbito penal. Así que está interesante cómo en Perú meten conceptos que yo he estudiado de derecho penal, pero en el derecho civil. Y como este video no es acerca de la exclusión de responsabilidad civil objetiva, si gustan, yo les puedo hacer un video siguiente hablando acerca de qué es la legítima defensa y qué es el estado de necesidad justificante. Y aquí habría que hablar acerca de esto lo concibe Perú en el derecho civil, pero acá en México lo concebimos en el derecho penal. Sé que es un video largo, sé que es un video un poco denso, pero espero haber cumplido con lo que se me solicitó. Muchísimas gracias por ver este video. Si de verdad te gustó, dale un like, comenta qué te ha parecido, si crees que estoy mal, si te gustaría que yo hiciera otro video, qué preguntas te quedaron, pero sobre todo, a ti, por ejemplo, Richard Correa, que fuiste el que me pidió este video, sí te pido que me comentes si te sirvió, si no te sirvió, y en caso de que sí, compártelo a tus compañeros, a tus amigos, a las personas que sepas que les va a interesar este video, y también a todos los demás. Ya saben, compártanlo, suscríbanse al canal, que eso me motiva muchísimo, o desde aquí de Facebook si es que aquí me estás viendo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.